Bienvenidos a este video, estudiantes miembros de la Cátedra de Estática de la Escuela de Ingeniería Electromecánica del Tecnológico de Costa Rica. En este video abordaremos los aspectos más relevantes del tema de resultantes de un sistema de fuerzas. Vamos a iniciar entonces definiendo el concepto de momento de fuerza. Es importante notar que nuestro análisis a partir de ahora va a incluir cuerpos rígidos, es decir, estamos tomando en cuenta el tamaño o las dimensiones del cuerpo, contrario a lo que hacemos en el análisis de partículas. Adicionalmente, estamos idealizando nuestro objeto de estudio al asumir que no va a sufrir deformaciones por la acción de las fuerzas externas que le apliquemos. Cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo rígido, se produce una tendencia a que el cuerpo gire alrededor de un punto que no está sobre la línea de acción de la fuerza. Esta tendencia se conoce como par de torsión, torque o momento de fuerza. En nuestra figura podemos visualizar ese momento como el giro deseado para socar la tuerca con la llave francesa. La magnitud del momento será directamente proporcional a la magnitud de la fuerza y a la distancia perpendicular entre el punto de giro y la línea de acción de la fuerza o brazo de palanca D. Cuanto mayor sea el brazo o cuanto mayor sea la fuerza, más grande será el momento o el efecto de giro. Si se aplica la fuerza F a un ángulo θ, tal que la fuerza no sea perpendicular al brazo de palanca, será más difícil obtener el giro deseado, ya que la distancia D' sería menor que el brazo de palanca D. De modo que el momento es máximo cuando la fuerza es perpendicular al brazo de palanca, es decir, cuando θ es igual a 90 grados. Si por el contrario la línea de acción de la fuerza pasa por el punto de giro, es decir, la fuerza se aplica a lo largo de la llave, la fuerza no producirá momento al no tener brazo de palanca. El momento es entonces una cantidad vectorial porque tiene magnitud y dirección específica. De manera escalar podemos definir la magnitud como m igual a F por D, donde D es igual al brazo de palanca perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Las unidades del momento están dadas en unidades de fuerza por distancia, que serían Newton metro en el sistema internacional y libras por pie en el sistema inglés. Vectorialmente podemos expresar el momento como R cruz F y observar que el momento va a ser perpendicular al plano que contiene la fuerza y el brazo de palanca. Podemos determinar su dirección mediante la regla de la mano derecha, como profundizaremos más adelante. La dirección la vamos a representar mediante una flecha curva en el caso de trabajar en 2 dimensiones y mediante una flecha curva alrededor de una flecha en el caso de diagramas en 3 dimensiones. Para comprender el concepto de momento en el espacio, ocupamos comprender primero el producto cruz. El producto cruz entre dos vectores genera un nuevo vector con origen en el punto de cruce de los dos vectores anteriores, que además es perpendicular al plano que generan los vectores. De modo que podemos representar la dirección del vector resultante utilizando la regla de la mano derecha. Esta regla establece que si movemos los dedos de nuestra mano derecha desde el vector A hasta el vector B, el dedo gordo nos indicará la dirección del vector resultante C. La magnitud de C se define como el producto de las magnitudes de A y B y el seno del ángulo θ entre sus colas. El desarrollo de A cruz B puede también escribirse en forma de determinante, en función de las componentes cartesianas de los vectores A y B. Las leyes de operación del producto cruz establecen que el producto cruz no es conmutativo, es decir, A cruz B es igual a menos B cruz A. Si multiplicamos el producto cruz por un escalar, se obedece la ley asociativa, de modo que C multiplicado por A cruz B es igual a C por A cruz B y es igual también a A cruz C por B. El producto cruz obedece la ley distributiva de la suma,
de modo que A cruz B más D es igual a A cruz B más A cruz D. El momento de una fuerza F con respecto a un punto O es perpendicular al plano que contiene tanto al punto O como a F y puede expresarse como M sub O es igual a R cruz F. F representa aquí un vector de posición que va desde O hasta cualquier punto que se encuentra sobre la línea de acción de F. La magnitud del producto cruz la vamos a definir como R por F por el seno de cita, donde el ángulo cita se mide entre las colas de R y F. Como R seno de cita es igual al brazo de palanca D, la magnitud finalmente estará dada como F por D. La dirección y el sentido del momento estarán determinados mediante la regla de la mano derecha, al aplicar el producto cruz. Para poder construir correctamente cita, vamos a tratar a R como un vector deslizante y lo vamos a mover hasta la posición punteada. Así, al cerrar los dedos de la mano derecha desde R hacia F, el dedo pulgar nos indicará la dirección de N. Tanto la curvatura de los dedos como la flecha curva alrededor del vector momento indican el sentido de rotación causado por la fuerza. Se puede usar cualquier vector de posición R medido desde el punto O hasta cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza F para calcular el momento M sub O. De nuestra figura observamos que M sub O sería igual a R1 cruz F o a R2 cruz F o bien a R3 cruz F. Esto se cumple porque F es un vector deslizante que se puede aplicar a lo largo de su línea de acción sin variar su efecto. Es decir, el momento generado por F con respecto al punto O será el mismo. Esta propiedad se conoce como el principio de transmisibilidad de una fuerza. Si se expresan R y F como vectores cartesianos y se aplica el producto cruz, se obtiene el momento como un determinante en función de sus componentes cartesianas respectivas. Para entender un poco mejor el concepto de momento en el espacio, podemos analizar el significado físico del desarrollo del determinante. Al analizar la componente I del momento, vemos que es el resultado de los momentos de las componentes de F, Fx, Fy y Fz, con respecto al eje X. La componente Fx no genera un momento con respecto al eje X, dado que la fuerza es paralela al eje en cuestión. La línea de acción de la componente Fy pasa por el punto B. Y entonces la magnitud del momento Fy con respecto al punto A sobre el eje X es igual al brazo Rz por Fy. Usando la mano derecha, vemos que el momento resultante iría en el sentido negativo del eje X. De forma similar, Fz pasa por el punto C y aporta una componente de momento igual a Ry por Fz, que sería en sentido positivo. El momento resultante respecto al punto O va a ser igual a la sumatoria de R cruz F, que en nuestra figura sería igual a R1 cruz F1 más R2 cruz F2 más R3 cruz F3. El principio de momentos o teorema de Variñón establece que el momento de una fuerza con respecto a un punto es igual a la suma de los momentos de las componentes de la fuerza con respecto al punto. Si tenemos una fuerza F, que es la resultante de las fuerzas F1 más F2, y queremos calcular el momento de la misma sobre el punto O, podemos utilizar R cruz F o bien podemos utilizar R cruz F1 más F2. Lo anterior lo podemos expresar en dos dimensiones utilizando las componentes Fx y Fy de una fuerza y las distancias x y y al punto de acción de la fuerza. Así obtenemos que el momento con respecto al punto O es igual a Fx por y menos Fy por x. Esta fórmula suele ser más sencilla de utilizar que F por el brazo de palanca.
A veces se desea sacar el momento de una fuerza sobre un eje en particular. Esto simplifica enormemente el análisis de ciertos problemas. Supongamos que vamos a cambiar la llanta de un automóvil. Tenemos que aplicar una fuerza sobre la llave para que gire en torno al eje que pasa por la tuerca y la afloje. Dado que la tuerca solo puede girar sobre el eje, únicamente nos interesa esa componente del momento. De esta forma, el momento a lo largo del eje Y es igual a la fuerza F por el brazo de palanca dy, es decir, F por d coseno de zeta. Podemos generalizar la expresión para cualquier eje A como m sub A es igual a F por d sub A, donde d sub A es siempre perpendicular al eje de giro. Para formular vectorialmente el momento de una fuerza con respecto a un eje, debemos determinar primero el momento de la fuerza con respecto a cualquier punto O que se encuentre sobre el eje de análisis. M sub 0 estaría dado por R cruz F. Nos interesa luego extraer la componente del momento M sub O proyectada sobre el eje en cuestión, en este caso A. Para esto vamos a recordar que mediante el producto punto entre un vector y el vector unitario de dirección de un eje en particular, podemos obtener la componente de dicho vector proyectada sobre el eje. Así, la formulación vectorial del momento de una fuerza con respecto a un eje específico A se define como el triple producto escalar M sub A, que sería igual al vector de dirección unitario U sub A punto R cruz F. El desarrollo de este producto se puede escribir en forma de determinante, con lo cual resulta más fácil de utilizar. Finalmente, podemos expresar el momento sobre el eje A como un vector al multiplicar su magnitud por el vector unitario A. Recordemos que R representa el vector de posición trazado desde cualquier punto O sobre el eje de estudio A minúscula hasta cualquier punto A mayúscula sobre la línea de acción de la fuerza. La próxima semana estaríamos cubriendo el material restante del capítulo 4. Muchas gracias.